Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 5835-2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por Soria Toledo Castañeda en calidad de jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, contra el director general de la Policía Nacional Civil. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. La funcionaria judicial que promovió el amparo señaló como actos reclamados la decisión administrativa asumida por la autoridad impugnada de hacer efectivo el cambio del agente asignado al esquema de su seguridad personal, Marcial Zac Pollón, quien hasta el 28 de marzo de 2016 prestó servicios a la División de Protección a Personas y Seguridad, trasladándolo como activo a la Comisaría 13. Además, la amenaza cierta y determinada que además le sean retirados los otros 3 elementos de la Policía Nacional Civil que forman parte del esquema de su seguridad personal, quienes son personas de su más entera confianza por el tiempo que tienen de estar asignados a su seguridad. La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 31 de julio de 2017, consideró: no se ponen en riesgo los derechos indicados por la amparista, pues no se le está negando ni quitando los elementos de seguridad que tiene asignados. Únicamente se está sustituyendo uno de ellos por otro agente con calificación suficiente para prestar el servicio asignado a la amparista. Además, no es un acto arbitrario ni ilegal, pues la autoridad impugnada estaba facultada para efectuar dicho cambio, más si se considera que el mismo es beneficioso para la personalidad que se protege. El hecho que la modificación se realizó sin ninguna justificación, deduciendo que no es más que una represalia por las resoluciones desfavorables emitidas en contra del Ministerio de Gobernación, como adujo la amparista, es algo que no fue probado en el trámite del proceso. No se está disminuyendo, restringiendo o tergiversando los derechos que la Constitución garantiza, pues la seguridad no es posible que la pueda prestar solo determinada persona. Además, quien es conocedora del personal que pueda prestarla es la autoridad impugnada. No se han violado disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, pues no se está dejando a la amparista sin protección. Respecto a la amenaza cierta y determinada que luego de haberle quitado a un agente de seguridad de su confianza, pretenda quitarle los otros 3 que tiene e imponerle a los 4 agentes que él designe sin que les tenga confianza y sin que se le diera la oportunidad de hacer la recomendación o propuesta correspondiente sobre agentes que estime de su confianza, es preciso manifestar que no se le está quitando a la amparista un agente de seguridad, solo se está sustituyendo por otro y no se manifiesta en ninguna parte la intención de quitarle 3 agentes como indicó. Además, la facultad de escoger a qué agentes se le deben asignar corresponde a la autoridad correspondiente de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, no a quien solicita la protección, en este caso la amparista. Ahora bien, dejamos sentado criterio en el siguiente sentido. El Ministerio Público considera que hay vulneración a los derechos fundamentales de la amparista. Sin embargo, consideramos que si la decisión de la institución fuera dejar sin seguridad a la funcionaria, sí se daría esa vulneración por los argumentos expuestos por ello. Pero la sustitución de un elemento por otro no lo es, ya que el esquema queda intacto y la amparista puede gestionar el cambio de este agente si no considera que reúne las habilidades correspondientes. Por lo anteriormente señalado, no se evidencia la existencia de agravio que lesione los derechos y garantías constitucionales de la accionante que deba ser reparado por esta vía, razón por la cual el amparo planteado deviene improcedente, sin condenar en costas a la postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro
pero imponiendo la multa respectiva al abogado que la patrocina por ser el responsable de la juridicidad. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por improcedente el amparo interpuesto por Soria Toledo Castañeda en contra del director general de la Policía Nacional Civil y, en consecuencia, no hay condena a la postulante al pago de las costas procesales, impone la multa de 200 quetzales al abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario general. Pueden hacer uso de la palabra la solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Soria Toledo Castañeda, jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Misco, el departamento de Guatemala, por medio de la mandataria especial judicial con representación Nidia Lisset Sánchez Aquino, quien actúa con el auxilio del abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señora presidenta, señoras magistradas, señor magistrado, señor secretario y demás sujetos que intervienen en la presente audiencia. La exposición que realizaré de forma clara, concisa y concreta únicamente versará sobre un pequeño resumen en cuanto a antecedentes y luego haré alusión a los argumentos en contra del fallo dictado en primera instancia. En ese sentido, señores magistrados y señoras magistradas, he de referir que mi patrocinada se ha desempeñado desde que entró al organismo judicial como juez, generalmente como juez en el área penal, es decir, ese ha sido su campo de acción, no ha estado en otra judicatura de distinta naturaleza. Desde que ella ingresó a laborar en el organismo judicial en esos cargos, tuvo bajo su responsabilidad, entre otros casos, pues de alto impacto en aquellos momentos, como cuando pues no existían los juzgados de alto impacto ni tribunales de sentencia, menos salas en esa categoría, sino que los jueces conocían de diversos temas sin importar pues la gravedad de los asuntos que se sometían a su conocimiento. En ese ejercicio de la profesión como juez, pues mi patrocinada pues estuvo recibiendo constantes amenazas de muerte y ello pues fue puesto debidamente en su oportunidad de conocimiento las autoridades correspondientes, quienes pues designaron pues un cuadro de un esquema de seguridad a su favor, en que empezó con 4 agentes, luego con 6 agentes, luego se redujo a 6 agentes, y quiero compartirles de que ese proceso de designación de estos agentes, que son agentes de la Policía Nacional Civil, siempre se hizo bajo un parámetro único, que es la confianza o la seguridad que debe de tener este juez con la seguridad que le va a prestar la Policía Nacional Civil. Es decir, que desde que a ella le vienen dando esta seguridad, pues ella ha sido la persona que por confianza, es decir, a ella le presentan las posibilidades de quiénes pueden ser esos agentes, y pues luego de los análisis que ella pues ha realizado, pues se le ha dado la oportunidad de que sea ella quien haga esa escogencia dentro de los agentes que se le proponen para que pueda brindarle esa seguridad.
Y eso así se ha venido manejando desde aquella ocasión, desde el 2001, creo que aproximadamente vienen con ese apoyo hacia ella en seguridad, y se ha observado y se ha respetado esa confianza que ha depositado la señora juez en estos agentes, a efecto de que, como es una seguridad personal, sí que andan con ella y andan con su familia, no es una seguridad perimetral o institucional, sino es agentes que andan directamente con ella. Entonces se ha requerido que esa designación sea desde la perspectiva de la confianza que debe existir entre el juez, en este caso, y el agente o los agentes designados para su cuidado y protección. Sucede que, pues, lo último que ha sucedido es que de una forma unilateral, de una forma arbitraria, la autoridad ahora impugnada, pues decidió quitar a uno de los agentes, no solo de más antigüedad que tenía ella, sino de su más alta confianza, y le designa o sustituye a este agente por una persona absolutamente desconocida, sin consultarle previamente a la juez, sino únicamente se designa a X o Y persona, y esta X o Y persona pues es la que le va a brindar esa seguridad pues a mi patrocinada, lo cual ella a la presente fecha no ha aceptado. Es decir, en relación a este agente, los otros que tiene sí siguen con ella, sino es únicamente en relación a esta persona, porque no goza de esa confianza que precisamente se ha venido manejando en el esquema de seguridad de ella. Entonces, ella ante esa situación pues decidió promover el presente amparo, toda vez que se ve vulnerada, se ve con riesgo al tomarse una decisión de designar a una persona que ella no conoce, una persona que no sabe sus antecedentes, que no sabe quién es. Ustedes dirán, sí, pero qué bueno que por lo menos tiene seguridad y que nosotros ni siquiera tenemos. Entonces es un argumento válido. El punto aquí está en que sí es importante esa seguridad en relación a ella, tomando como base el elemento confianza, que es prácticamente el argumento que en la sentencia que ahora se ha impugnado no fue tomado en cuenta, no fue debidamente analizado. ¿Por qué? Porque con su venia, señora presidenta, quisiera leerle a usted una disposición que es una garantía emanada del Manual de Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al lugar. Gracias, señora presidenta. Esta garantía, que es la 146, dice: la protección a la vida e integridad de las y los operadores de justicia es una obligación del Estado que deriva de dichos derechos reconocidos por la Convención y la Declaración Americanas para todas las personas en las jurisdicciones de los Estados de América. Sin embargo, también es una condición esencial para garantizar el debido proceso y la protección judicial sobre las investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el Estado debe garantizar que funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia. De esta garantía, establecida en este manual de garantías antes relacionado, aquí es donde entra el punto por el cual se ha planteado el amparo, que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos para Guatemala, en relación precisamente a esta garantía, la 146, manifestó precisamente la importancia de la confianza que los jueces deben tener en sus agentes de seguridad. Es decir, esta manifestación que hace la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas lo hace en desarrollo de esa garantía establecido pues en la garantía 146 del Manual de Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese apartado, precisamente, ese es el objeto y centro de este amparo, y que es precisamente lo que no analizó o no se analizó en la sentencia. ¿Por qué razón no se analizó? Señores magistrados y magistradas, ustedes pudieron escuchar de la lectura que hizo el señor secretario
de lo conducente de la sentencia impugnada, prácticamente lo que está diciendo esta sentencia es que la autoridad impugnada actuó correctamente, que ellos están en la capacidad y la facultad de quitar, poner, nombrar, decidir, hacer lo que quieran con los agentes. Si esa es la argumentación que está teniendo la sala, es la argumentación de ella. Nosotros no estamos discutiendo eso en el presente amparo. Es facultad precisamente de ellos ver esos esquemas de seguridad, pero lo que tienen que ver es que esto sea acorde precisamente a tal disposición, a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, en donde se debe respetar la confianza que debe tener este juez en sus agentes, que es la parte precisamente que no fue, repito, debidamente analizada o en la sentencia dictada. Nosotros no compartimos la consideración realizada por la autoridad que conoció en primer grado, porque como ya les indiqué, no estamos discutiendo si es facultad o no de ellos. Es su facultad hacerlo. Lo que tiene que hacer es únicamente observar tal parámetro, que no es algo que sea caprichoso de ella. Aquí se agrava más la situación. ¿Por qué razón? Porque tal como ya lo hizo la sentencia de primer grado, si esta corte igual confirma esa decisión, simple y sencillamente lo que puede pasar es lo siguiente, que es el segundo acto reclamado, que se va a hacer efectiva una eventual amenaza de que entonces, como ya se quitó uno, se le pone el que quiere por parte de la autoridad impugnada, pues igual va a quitar los otros 3 que tiene y va a poner los otros 3 que quiera. Aquí se va a sumar y se va a agravar la situación para mi patrocinada, porque así como ella no aceptó ese cambio de esta única persona que era de la más estricta confianza de ella en ese esquema de seguridad que se tenía, es probable que mi patrocinada tampoco acepte los otros 3 que les puedan imponer, porque sería una imposición por parte de la autoridad impugnada, pues en su esquema de seguridad, con lo cual ella se quedaría sin seguridad. Nótese ustedes cómo la sentencia dictada en primera instancia no es del todo coherente, porque dice que quieren dejar sentado, dicen ellos, así dice, le queremos dejar sentado, que a ella no se le está afectando, porque lo que están haciendo es sustituyéndole a alguien. Bien, ese alguien que le están sustituyendo, señores magistrados, y quedó debidamente probado en el amparo contrario a lo que dice la sentencia, que eso no se probó, que dentro de los agentes policiales, ahí está documentado, existen agentes que los han capturado precisamente por pertenecer al crimen organizado, por pertenecer a bandas delincuenciales. Entonces, para la sala, ellos dicen que si se le quita toda la seguridad a mi patrocinada, entonces sí se le viola sus derechos. Entonces, ¿cómo se entiende que designarle a uno o varios agentes que ella no conoce es que acaso eso no le violaría sus derechos? ¿Y qué tal si estos agentes pertenecen o llegaran a pertenecer a estos sectores del crimen organizado o bandas delincuenciales que también van a atentar contra su vida? O sea, eso no tiene ningún sentido, esa sentencia, en decir, en preponderar o darle importancia a que sí se le afectaría si se le quitan, pero no le dan importancia a la designación de agentes que tengan ese rango de confianza de la juez. Entonces, hay esa contradicción, esa falta de razonamiento debido por parte de la sala en torno a ese tema, no es algo que convenza, que satisfaga y que le dé una tranquilidad, en este caso, a la juez, que no solo al final no sería solo para ella, es un esquema, conforme lo dice esta garantía 146, no solo para ella per se, sino que estamos hablando de jueces, fiscales, en términos generales, pero que en el caso concreto, pues afecta directamente a mi patrocinada por la razón dada. De manera tal, señores magistrados y señoras magistradas, que lo que les pedimos es que con base en lo ahora expuesto, pues sea debidamente analizados los argumentos que incluso fueron presentados por escrito en esta corte, y que al resolver se declare con lugar la apelación promovida en contra de la sentencia oportunamente dictada por el Tribunal de Primer Grado, se revoque la misma, es decir, la sentencia que fue emitida. Como consecuencia de ello se otorgue el amparo instado
y se hagan las consiguientes declaraciones de rigor, tal como fuera solicitado oportunamente al promover la presente garantía constitucional. Únicamente, muchas gracias. Gracias, abogado Orellana Martín. Continúa en el uso de la palabra la autoridad denunciada, Neri Abilio Ramos y Ramos, director general de la Policía Nacional Civil, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Guillermo Mota Jiménez, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidenta del Tribunal Constitucional. Tenga muy buen día cada uno de los magistrados, asimismo las partes procesales y demás personas que acompañan en esta audiencia. Voy a tener a bien disertar en dos sentidos. El primero haciendo referencia a un antecedente. Efectivamente, todo parte del 28 de marzo del año 2016, cuando en el uso de las atribuciones que la ley le confiere el director general de la Policía Nacional Civil, hace la rotación de un elemento de la PNC, como se ha escuchado. En esa instancia, la jueza Soria Toledo acude a un juez de primera instancia de paz de allá de Chimaltenango, interpone una exhibición personal. El juez, mediante un acta, ni siquiera fue resolución, deja en suspenso la toma de posesión del agente Carlos Miranda, quien había sido legalmente designado y quien, por cierto, en su momento procesal oportuno se probó que es alguien que tiene un récord de servicio intachable, que consta asimismo que recibió y culminó satisfactoriamente con su curso de protección de personas y personalidades, y que por ende era la persona verdaderamente idónea. Luego vamos a platicar un poquito de la idoneidad en la PNC para poder suplir a uno de los 4 agentes que tiene asignados la jueza. En ese sentido, posteriormente, se eleva al juzgado de primera instancia del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Chimaltenango, quien de manera inaudita otorga la exhibición personal en favor de la señora jueza. Incluso en ese momento hasta certificó lo conducente en contra del señor director. En base a ninguna circunstancia se interpuso un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia, en el cual definitivamente con fecha 2 de noviembre del año 2016, en esa sentencia efectivamente deja sin lugar todas las actuaciones promovidas en su momento por la hoy en día recurrente, en virtud de que se le desnaturalizó la figura del habeas corpus, porque en ningún momento se estaba restringiendo la libertad o sufriendo algún vejamen en la misma. En ese mismo orden de ideas, la misma Corte Suprema de Justicia reconoció que el director general de la Policía Nacional Civil estaba en el uso de las atribuciones que la ley le compete. Justamente solicito autorización a la presidenta para que me permita leer 2 artículos de la ley de la Policía Nacional Civil en referencia a esa facultad que otorga. Al lugar, abogado. Gracias. En ese sentido voy a hacer lectura primero del artículo 2, que dice: la Policía Nacional Civil es una institución profesional, armada, ajena de toda actividad política. Esto quiero hacer énfasis. Su organización es de naturaleza jerárquica y su funcionamiento se rige por la más estricta disciplina. La Policía Nacional Civil ejerce sus funciones durante las 24 horas del día en todo el territorio de la República. Para efectos de su operatividad estará dividida en distritos y en un número de demarcación que serán fijados por la Dirección General. Concatenado a esto, el artículo 7 de la Ley de la Policía Nacional Civil, decreto 1197 del Congreso de la República, es una ley, dice: la Dirección General de la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo la administración exclusiva de sus recursos humanos y materiales. Para el efecto, elaborará y aprobará los instrumentos técnicos necesarios. En ese sentido, fue como la Corte Suprema de Justicia falló en esa oportunidad. ¿Por qué hago referencia a ese curso? Porque de esto deviene posteriormente la acción de amparo que interpone la señora jueza. Como pueden ustedes apreciar, el tribunal, la sala primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue muy coherente al establecer en primera instancia que sobre directamente lo que es el amparo tiene que versar definitivamente una violación, una vulneración a una garantía constitucional. La pregunta aquí es: ¿cuál garantía se supone que se está violando? En ningún momento se está privando de la seguridad que tiene asignada la señora jueza. Se está colocando a alguien
posiblemente hasta con mejores circunstancias, porque déjenme decirles que en la Policía Nacional Civil el tema de confianza se traduce en 4 aspectos. Uno es la capacidad de la gente, su grado de entrenamiento, su grado de especialidad, ¿verdad? Y definitivamente su preparación técnica. Esos son los aspectos que en la PNC valen para la idoneidad. Asimismo, se está estigmatizando de alguna manera u otra a la agente Carlos Miranda, colocándole, como en derechos humanos se le establece la teoría del etiquetamiento, que porque una persona o algunos agentes de PNC han sido en un momento determinado detenidos, por cierto, por la propia PNC, no podemos decir que entonces todos son delincuentes. Eso es un argumento totalmente falaz. Si nosotros nos recordamos, no podemos aplicar una norma individual y generalizarla. También con el respeto que me merecen, en un momento determinado se han aprendido a jueces, a diputados y a otros funcionarios públicos, y no podemos decir que por ello todo el mundo sea idéntico, pues. Entonces se ha etiquetado de manera maliciosa en ese sentido al pobre agente que de hecho pues ni está aquí presente. En ese sentido, si usted se puede dar cuenta, la Policía Nacional Civil ha estado colaborando. ¿Por qué decimos que colaborando? El acuerdo 44-2012 del organismo judicial prevé la seguridad ejecutiva para magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta jueces de paz. Yo veo que si existiese mucha suspicacia en cuanto al tema de no creer o no tenerle confianza a la Policía Nacional Civil, se podría recurrir al ente rector. Recordémonos pues que el artículo 2 de la Constitución, si bien dice seguridad, no tenemos que expresarnos de que solo la Policía Nacional Civil venirá a esa seguridad. El presidente de la República no es asistido por la seguridad de la Policía Nacional Civil. Para ello está la SAAS. La Universidad de San Carlos cuenta con su propia policía, pues, ¿verdad? El Ministerio Público, otras demás entidades. Es decir, se está cumpliendo aquí más allá con esa colaboración que la PNC está prestando y que, por cierto, no se está restringiendo en ningún momento. Todo lo contrario, se le está dando la continuidad con un elemento que tiene las mismas facultades y a quien no se le permitió por motivos que hasta hoy en día se desconocen. ¿Por qué motivo decimos de que aquí está cayéndose un poquito más allá? A mí me parece un poquito extraño que en un momento determinado profesionales del derecho no se estén fijando en lo que establece el artículo 154 de la Constitución. Un funcionario no puede ir más allá de las atribuciones que le otorga la ley. La ley dice claramente que el director tiene la facultad legal para poder disponer de su personal y no es tampoco como él quiere, porque no, yo creo que en dado caso hubiese dado alguna suspicacia si podríamos decir que hubiera reemplazado a los 4, pues, pero no viene ni al caso. Se reemplazó a uno y nada más, por alguien de las mismas o mejores calidades que tenía. Entonces, en ese orden de ideas, si usted evalúa, honorables magistrados, aquí no se está cometiendo ninguna arbitrariedad, eso queremos dejarlo claro. Ilegalidad tampoco, la norma es clara, muy clara diría yo, en decir qué atribuciones tiene el director general de la Policía Nacional Civil. Él no puede, es más, ustedes para muestra un botón aquí mismo en la Corte de Constitucionalidad. Ustedes van a poder ver aquí agentes de Policía Nacional Civil que se encuentran en calidad de rebajados, como se le conoce en la normativa policial. Pero los verán aquí una semana, un mes, un año, y luego son rotados. Policía Nacional Civil no tiene agentes en cargos vitalicios o permanentes. No es parte de lo que la propia entidad policial definitivamente refleje. Ningún agente permanece todo el tiempo en un mismo destino. Y eso, insisto, ustedes lo pueden apreciar. La Policía Nacional Civil también tiene definitivamente protección pública. Su naturaleza es esa, no protección privada. El director no tiene que consultarle a nadie con el respeto que se merecen, ¿verdad?, para hacer un cambio de destino de un agente que pueda estar hoy en día aquí en la CC y otro día pueda estar en otro órgano jurisdiccional o pueda estar en las calles del país. En ese sentido, también quiero manifestarme y decir, en cuanto a lo que es el grado ese de confianza que se revela. El propio manual 146 no hace alusión en ningún momento, si ustedes le dan lectura, no hace en ningún momento alusión de que tenga que venirse y consultarse a la persona favorecida con el tema de la seguridad, no lo dice así. Además, no podemos irnos tampoco al derecho internacional cuando claramente el derecho nacional es definitivamente tautológico y muy claro en decir qué atribuciones tiene el director
General de Policía Nacional Civil. Por el contrario, hemos estado viendo que por aquí existe una retórica de no aceptar lo que, ojo, no lo que quiere el director, sino lo que establece la ley. Entonces, en respeto a lo que establece la norma, en ese sentido, yo termino nada más concluyendo en esta situación. El primer punto que solicito respetuosamente, se deje sin lugar el presente recurso, en virtud que carece de agravios, porque le hace falta el requisito sine qua non para que subsista una acción de amparo, como lo es la existencia real de agravios. Y en esa misma circunstancia también respetuosamente solicito se confirme la sentencia venida en grado y también, por supuesto, pues con todos los demás elementos y consecuencias que en ella han sido descritos. Agradezco su atención. Buen día. Gracias, abogado Mota Jiménez. Continúa en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal por medio de la fiscal de la sección adjunta, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, buenos días. El Ministerio Público no comparte la decisión que fue emitida por el Tribunal de Amparo en primer grado. Por ello solicita a los honorables magistrados que declaren con lugar el recurso de apelación que ha sido planteado en contra de la resolución de fecha 31 de julio del año 2017. ¿En qué se basa el Ministerio Público para hacer este requerimiento? La Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad claramente establece cuáles son los presupuestos para que pueda proceder el amparo, y es cuando existe un agravio que ha sufrido el amparista dentro de la esfera jurídica de este. En este caso, estamos hablando de un derecho fundamental, el que prevalece y está por encima de todos, que es el de la vida y su derivación, la integridad de la persona. Tomando en consideración que el punto focal es la seguridad, ese esquema de seguridad que ha sido proporcionado por el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de la Policía Nacional Civil. En este caso se establece de que el cambio de una persona, un elemento de seguridad que ha sido designado a la funcionaria como operadora de justicia, en este caso se considera de que efectivamente el elemento de confianza que debe existir entre las personas que prestan esa seguridad personal a un funcionario, definitivamente que debe existir. Prueba de ello es de que, tal y como lo han manifestado en esta sala de audiencias, es de que si son 4 los elementos de seguridad que están designados, 3 de ellos no han sido cambiados. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno de ellos sí? ¿Por qué debe prevalecer esa confianza entre el funcionario y su seguridad? Definitivamente se ha tocado un punto muy importante acá. El crimen organizado está ingresando a nuestras instituciones y de hecho se encuentra en un riesgo inminente de que se pueda dar. No se está estigmatizando a ninguna persona, simple y sencillamente se está requiriendo y se está pidiendo que se conceda ese derecho, y en este caso que es sobre la integridad personal de una funcionaria, que desde luego dentro de las funciones que ejerce dentro del sistema de justicia es muy importante. En ese sentido, considera la Fiscalía de que efectivamente sí hay una vulneración a ese derecho de su integridad personal y el derecho a la vida, que en todo caso es lo que protege ese esquema de seguridad que ha sido proporcionado por el Ministerio de Gobernación a través de la dirección respectiva. En ese orden de ideas, el Ministerio Público no se encuentra de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primer grado, porque efectivamente existe acá una vulneración, y solicita a los honorables magistrados que al realizar el análisis correspondiente sobre esa sentencia de primer grado se establezca que efectivamente no entró a analizar cada uno de los aspectos que fueron alegados por la amparista, y que efectivamente hay vulneración a derechos fundamentales, por lo cual sí es el Tribunal Constitucional el que debe reencauzar ese acto arbitrario, en este caso cometido por el director de la Policía Nacional Civil. En ese orden de ideas, nuevamente solicito a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia que en derecho corresponda, declaren con lugar el recurso de apelación y como consecuencia de ello, pues se otorgue
la protección constitucional que se está requiriendo por parte del amparista. Y esto fundamentado en lo que establece tanto el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la audiencia en vista pública.